200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Macri. Va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. La droga en Argentina. Pobreza cero en la Argentina. Es nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son... Y tenía razón. ¿Cuántas veces, los que siguen el programa lo deben recordar, les dije, no hay encuestas en la Argentina? Y recuerdan también cuál era la fuente para decir eso. El encuestador mayor financiero de los Estados Unidos, Bloomberg, que decía, en la Argentina no hay ninguna encuesta. No es que no haya encuesta confiable, no hay encuesta. Como minimizando o dejando sin efecto la existencia de esos termómetros de las posibilidades que el electorado podía ofrecer. Y el resultado electoral fue en ese sentido contundente para justificar la aseveración de esta empresa de los Estados Unidos que responde a los grandes capitales. Javier Fabre propiciará seguramente desde la Unión Cívica Radical el cambio. Pero a ustedes, al sector interno que pertenece, el macrismo, el PRO o Juntos por el Cambio o como se llame, no le permitían estar en la lista de apoyo a Macri. ¿Por qué? Creo que fue una decisión de las burocracias partidarias, avalado luego por la Justicia Federal aquí en Córdoba, que, bueno, considero después de lo que pasó fue una torpeza política. Esto se replicó en casi todas las provincias. De cualquier forma ya pasó, creo que hay que dar vuelta a la hoja y nosotros tenemos que estar donde tenemos que estar. Nosotros hablábamos de la renovación, hablábamos de un cambio en serio, de un cambio que le llegue a la gente, de un cambio que signifique cambio, y parte de eso es modificar las conductas políticas del que pierde luego pone palos en la rueda. Nosotros vamos a salir a militar para octubre con la misma fuerza como si hubiésemos ganado, a pesar de todas las interpretaciones tramposas que hicieron estos genios desde Buenos Aires, y bueno, los resultados están a la vista. Pero no fueron solamente los de Buenos Aires, los de Córdoba también no permitían que ustedes intervinieran. Los de Córdoba aceptaron mansamente, dócilmente, las órdenes que venían desde de un buró central que existe ¿Y se en creía Cambiemos. que tenían tantos votos como para no permitirle a ustedes participar apoyándolo a Macri? Se ve que hubo un error de cálculo, o no sé, tal vez se privilegiaron las cuestiones internas o los lugares en la Cámara de Diputados. De cualquier forma, nosotros estamos acá, estamos convencidos que el resultado se puede revertir y se tiene que hacer desde el territorio. A nosotros nos vendieron que sacarse selfie tocando timbre o con globito, bailecito, podíamos llegar a ganar una elección. No se ganan así las elecciones, por más que haya habido en otras oportunidades. Esta vez, cuando se gobierna, hay que hablarle a la gente con sinceridad. Había que decirle que lo único para ofrecer era sangre, sudor y lágrimas, como Churchill a los ingleses, y nosotros fuimos con tan biónica. Vamos a ver si hay posibilidades de revertir, como dice Fabre. Le voy a presentar a Ezequiel Perecini, que es legislador del FIT. Buenas tardes, Carlos. Paliza a Macri. A ver si lo podemos tomar. Después de una gran paliza, si hay alguna posibilidad de cambio. Pero en esa paliza a Macri, ustedes, como sector de izquierda, que tenían aspiraciones, tienen todavía aspiraciones presidenciales, ¿por qué quedaron tan abajo? Nosotros consideramos que el Frente de Izquierda hizo una buena elección, porque en las pasos proscriptivas superamos el CISO, seguimos la carrera en octubre. Pasos proscriptivas. ¿Por qué proscriptivas? Desde 2011 las pasos fueron un invento de Cristina para dejar afuera a los partidos chicos y en particular a la izquierda. Ese es el motivo por el cual también rechazamos a las pasos. De todas formas, la elección del Frente de Izquierda fue buena porque seguimos en carrera, porque consolidamos 700.000 votos en todo el país, que fueron votantes de la clase trabajadora y los sectores populares que se negaron a caer en la falsa grieta, ni entre la política ajustadora del macrismo, del bajo salario y de la miseria, y que recibió una paliza muy importante que fue capitalizada por Fernández con Fernández, pero que es la perspectiva económica que se abrió inmediatamente después de las elecciones, muestra que no son una alternativa para resolver los problemas de fondo. Por eso estamos llamando a que para transformar la realidad, revertir el terrible ajuste en curso, la CGT y la CTA tienen que convocar un paro urgente.
para poner el movimiento obrero en escena y enfrentar el ajuste. Alejandro Marochi, el vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, acaba de decir que no se crea Alberto Fernández que se lo ha votado a él. Lo vio todo el país porque lo reprodujeron todos los canales de televisión. Que los votos son de Cristina y el apoyo fue a Cristina. Yo creo... ¿Usted ¿Qué análisis hace eso? Espere que lo interrumpa. Yo creo que los votos que sacó Alberto Fernández son los votos de 11 millones de argentinos. En Argentina votan los argentinos, no votan ni los venezolanos, ni los brasileños, ni los uruguayos. Los argentinos han decidido democráticamente darle un fuerte respaldo a la fórmula del Frente para Todo, encabezada por Alberto Fernández. Tamaña responsabilidad en medio de este drama que estamos viviendo y que realmente creo que nos sensibiliza todo porque afecta de manera principal el trabajo, la producción y sobre todo los más humildes. ¿Por qué cree entonces que, al margen de que no voten los venezolanos, los brasileños, los uruguayos, etcétera, por qué habrá dicho este hombre eso? Una interpretación. Y usted como analista político puede interpretarlo, si puede. No, yo creo que al medio de la campaña electoral está el tema de Venezuela dando vueltas. Yo digo que Venezuela tiene su propia coyuntura, su propia situación, no la podemos trasladar a la realidad argentina, y Argentina no va a ser Venezuela. ¿Sabe por qué, Airabedian? Porque en Argentina existió el peronismo. Y el peronismo... ¿Existió, lo dice, existió, existe? Existe y ahora va a volver a gobernar. Entonces, el peronismo cambió estructuralmente la composición económica social del país. Acá precisamente tengo la prueba fehaciente. Ya lo vamos a mostrar. Bueno. Ya lo vamos a mostrar. Tengo. Porque quiero saber el campo Pisicini, la Federación Agraria ha estado en estos últimos días bastante alterada, junto con otros sectores que no son los de la Federación Agraria, por las posibilidades económicas que anunciaban los planes que van todos los días sucediéndose en el gobierno de Macri, que no sabemos a dónde llevan. Bueno, lamentablemente... Que parecía que en algún momento querían algo sacarle al campo. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre se le busca sacar al campo, pero hay que sacarle a los que se le puede sacar. Prácticamente este gobierno ha trabajado para un 20% de los productores del campo y creen que a todo el campo le va muy bien. Y no es así. Las economías regionales prácticamente están todas quebradas. Los tamberos, los bananeros, todo lo que es las economías regionales les van muy mal porque compran en dólares los insumos y venden en pesos. Entonces ese 20% que el gobierno ha trabajado para eso, que me parece que también, lo que pasa es que ha descuidado el mercado interno, ahora se ve reflejado en estas pasos, ¿no es cierto?, que lo ha castigado muy, muy fuertemente porque ha descuidado el mercado interno. Es una apreciación de nosotros del sector del campo que, obviamente, el que siembra soja es neutro porque trabaja con dólares y vende en dólares, pero todo lo que es la economía regional, que es el 80% de todo el campo, prácticamente está quebrando, ¿no? Gisela Verité, que es economista, dije hace un momento que van medida tras medida que va adoptando el gobierno nacional, después de esto que, utilizando el título del socialista, paliza a Macri, evidentemente ha sido una paliza, lo dice todo el mundo. Sí. Todas estas medidas, ¿a qué obedecen? Claramente es un equipo perdido, extraviado, quiere defender sus intereses de clase. ¿Cuáles son para usted los fundamentos de todas estas medidas? No, claramente lo que pasó el domingo a la noche fue un cisne negro. Nadie se lo esperaba, de ningún sector inclusive, ¿no? A la luz de esto que hizo evaluar muchísimas cosas, se aplicaron una serie de medidas que llegan tarde, son insuficientes, son un geñol para esto que es una enfermedad muy grave y que van a funcionar como una olla de presión. Es claro que no son medidas redistributivas, lo cual también hace ver que en realidad no son medidas que aplique un presidente en modo presidente, sino un presidente en modo candidato. Porque cuando uno ve, por ejemplo, que lo que se está asignando, digamos, los 40.000 millones de pesos que se están asignando para poder hacer estas medidas,
son un 0,3% del PBI, cuando en realidad la pérdida de actividad, producto de esta disparada del dólar, producto de este traslado a precios, pérdida de poder adquisitivo y el nivel de actividad va a caer, producto de la caída del consumo, un 2,3%. Entonces tenemos un 0,3 contra un 2,3. En esto, digamos, ya se está viendo que la inflación para septiembre y octubre va a ser aproximadamente de 10 puntos y ya las consultoras están estimando que se termine en 60 puntos, en 60% la inflación de fin de año. Es decir, que todas estas medidas, en definitiva, no van a llegar a compensar esa pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir los bolsillos. Por otro lado, también tenemos el tema de que tampoco van para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, a los jubilados no se los ha tocado, ¿no? Con un salario mínimo vital y móvil que recién el mes que viene les va a aumentar en 12.000 pesos y con un dólar que se ha disparado, al día de hoy la devaluación era de un 23% aproximadamente. Esto claramente impacta más de lo que puede haber. Otro ejemplo, el tema del IVA. El IVA, por ejemplo, no va a llegar como se quiere que llegue. Digamos, el sector empresario, ya incluso hoy veía algunos memes que salían en Twitter y demás, con una economía en negro que, digamos, opera en su mayor parte en negro, con las empresas que quieren recomponer sus márgenes de ganancias porque no habían podido aumentar los precios hasta ahora, con una semana en donde ya hubo remarcaciones de precios, ya está sucediendo y va a suceder que esa baja del IVA no se va a ver reflejada en las góndolas. María Victoria Flores tiene una interpretación, es concejala electa por Hacemos por Córdoba, tiene una interpretación de por qué Córdoba, al igual que la capital federal, pero Córdoba como provincia, tuvo un pronunciamiento distinto al resto del país. Córdoba Una interpretación política. Yo creo que Córdoba, los cordobeses tenemos como una primicia, el objetivo, perdón, es defender lo de Córdoba. Y esto se ha visto porque si uno analiza el corte de boleta, en elecciones anteriores el corte de boleta no ha existido mucho y en esta elección en particular ha habido mucho voto de la lista de Hacemos por Córdoba, que son los diputados de Juan, del gobierno, y que nosotros estamos llevando al Congreso de la Nación para defender lo que en Córdoba se viene haciendo. Dio muy buen resultado porque llegamos casi a un 18% y con esto Hacemos por Córdoba hoy está manteniendo los 2 diputados que en la renovación la fuerza política estaría dejando de tener mandato. Entonces creo que ha sido una elección en la que hay que analizar el electorado porque hubo mucho corte de boleta que históricamente no se da y en esto hubo mucho apoyo al gobierno local. El cordobés ha reconocido el trabajo de Hacemos por Córdoba y le ha dado un apoyo a una lista de diputados corta que no llevaba ningún candidato a presidente. Tanto Macri como Fernández ha tenido mucho corte de boleta que se ha ido en la lista o en el tramo de diputados a los diputados de Hacemos por Córdoba. Entonces creo que hay un reconocimiento del cordobés de defender a Córdoba frente a cualquier escenario nacional, tratando de llevar al Congreso de la Nación diputados que puedan equilibrar a cualquier presidente, ya sea el color partidario que haya obtenido. En este caso, bueno, obviamente Fernández fue el que mayor cantidad de votos obtuvo a nivel nacional, pero eso no se repitió en Córdoba. Entonces el electorado cordobés realmente tiene una conducta que obedece a cada elección en particular, no se pueden comparar. Usted se va a mantener, dijo, en la idea del cambio alineado con el presidente Macri. ¿En qué se funda? Porque creo que acá lo que trasciende es la discusión de fondo, más allá de los números, de la economía. A veces uno habla tanto de números, siente que se enfría un poco el corazón de tanto hablar de eso. Pero acá viene una lucha, una pugna desde el principio de la historia de este país, desde la dictadura sangrienta de Rosas o la Constitución de Alberdi, desde los unitarios y los federales, desde la civilización o barbarie. Creo que eso es lo que se define ahora. Se define la república o el autoritarismo, que ya lo vivimos. Entonces, los matices, las diferencias que podemos tener dentro de este espacio que los tenemos, se borran o por lo menos se aminoran cuando lo que está en juego es la subsistencia misma de la república. Sí, pero usted llama autoridad. A ver. A mí me parece que si ese es el análisis, creo que no entendemos la realidad. El trasfondo histórico muestra que en la Argentina hay 2 grandes líneas. Una que expresa las fuerzas nacionales de emancipación, que empieza en la Revolución de Mayo, sigue con los gauchos federales, sigue con Casero, toma las luchas republicanas y liberales de Alén y Irigoyen y termina con las luchas sociales de Perón y de Evita.
Esa es la línea nacional. Por eso siempre el peronismo, que yo soy especializado en peronismo, San Martín, Rosas, Perón e Irigoyen. Pero el peronismo requiere- y volviendo a la pregunta... Marochi, ¿el peronismo requiere de una especialización para caracterizarlo? El peronismo es un misterio. En todo el mundo preguntan cómo puede ser que tengas capacidad de resiliencia que tiene el peronismo. En todo el mundo te preguntan. Es más, el peronismo es motivo de estudio en las grandes centrales de inteligencia del mundo contemporáneo. En la CIA, en la KGB, todos estudian lo que es el peronismo y todos archivan al peronismo en su proceso histórico. Y no encuentran una respuesta. Es el hecho maldito del país burgués, que frente a una determinada situación vuelve apoyado por el pueblo y, bueno, entonces no se sabe por qué. No se lo puedo explicar. Nadie pero bueno. entiende por qué el peronismo subsiste realmente. Ahora va a Dígaselo volver un favor, gobierno no que tiene generalicemos prácticamente todos los funcionarios procesados, enjuiciados o presos. No, no Yo considero que empecemos para porque poder- vamos a tener que para empezar poder a dar entender algunos datos 22 del gobierno causas nacional, abiertas, claro. 7 muy difíciles. Si no hay Yo que creo ir a que resolver. Gracias al compañero peronista Menem que no está procesado por el tema del contrabando. Yo creo que Ahí cayó ese pequeño diálogo que se estaba mostrando es que tanto el peronismo como el radicalismo son dos fuerzas Un pro-patronales, pero hay que desmistificarlo, porque también fue peronista Menem. Dígaselo a Marochi. No, también fue peronista Menem, también fue peronista López Rega, que inventó la AAA para asesinar a los compañeros, también fue Perón, ese Perón del 73, que echó a los peronistas de izquierda de la plaza. Es Pichetto, que es compañero de su fórmula, por eso me parece que acá la grieta no está. Ni entre Cambiemos, ni el macrismo, ni en el peronismo que ahora viene a gobernar nuevamente el país, sino que la grieta está entre los que quieren seguir siendo felpudo del Fondo Monetario Internacional y los que queremos luchar contra este modelo que nos vienen a imponer por todos ahí los vamos gobiernos. bien. Tanto Fernández como Macri tienen un acuerdo político en el fondo que seguir entregando a los trabajadores al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Solo el Frente de Izquierda plantea que hay que romper ese acuerdo y que esa plata que hoy se va a la deuda externa, que son 150.000 millones de dólares los que han pactado pagar en los próximos 4 años, deben ir a resolver los urgentes problemas sociales. Con ese dinero, Carlos, podríamos triplicar el presupuesto de salud, triplicar la educación y crear un plan económico de viviendas populares, crear 2 millones de viviendas populares rápidamente. Pero parece que tenemos voluntad política. Y ellos no tienen ni condición de clase ni programa político para poder. Dice que no tienen voluntad política Ni condición de clase. La condición de clase es una categoría que ya ha sido superada. Es decir, detrás de la caída del muro de Berlín, el marxismo se comienza a discutir cómo recuperar el poder y el protagonismo en Europa y globalmente, y se da cuenta que hoy la contradicción principal no es la clase trabajadora contra los patrones, son los frentes nacionales contra lo que, y estoy totalmente de acuerdo, contra el sistema financiero internacional, Pero nunca contra el la peronismo dijo plutocracia romper con el mundial. fondo. Ese es el enemigo de los pueblos. Es el enemigo tuyo, el enemigo de Fabre y el enemigo mío. Entonces, es el enemigo del pueblo ¿hay que argentino. romper con el fondo o no hay que romper Hay con que el fondo? romper con el fondo. ¿Y por qué Fernández no lo plantea? Y usted acompaña a Pero hay Fernández. que romper con el fondo. A ver, romper con el fondo es una consigna. Por eso son tan misteriosos. es son una un chiste y un consigna. cómic de la No, lucha no, popular de que, este que país. vas a tirarle huevo ahí a Washington. Voy a bajar No, de no. nuevo a la tierra y me voy a ir nuevamente a la tierra. A la tierra con los trabajadores del campo. Los trabajadores en el sentido estricto de la palabra. Sí, doctor. Porque cuando se enuncian quiénes son los enemigos del pueblo, a los primeros que apuntan es a la oligarquía. No. Son enemigos. Bueno, hay una, digamos, hemos contribuido también. A ver, hemos a ver un contri- acto de mea culpa. Hemos contribuido también con algunos actos que nos hacen que nos tilden a todos de lo que no somos, ¿me entienden? Entonces, pretenden que el campo sea todo lo mismo y el campo no es todo lo mismo. Tiene una gran diversidad. Claro, entonces no hay que meter a todo en la misma bolsa. Hay cierta cantidad de gente que sigue sigue llenando de plata, que a veces van al campo y a veces no van prácticamente por meses, no van en el año, porque realmente son terratenientes, ¿me entiendes? Pero no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en los arraigos, hay que fijarse en el federalismo, hay que fijarse en el interior del país, donde están todas las economías regionales y donde está la gente que trabaja prácticamente. Entonces no hay que fijarse únicamente en los campos que están cerca del puerto, los campos que están cerca
de Buenos Aires, sino que hay que fijarse un poco en el interior, donde realmente la gente sufre y sufre mucho para seguir en el campo. ¿Me entiendes? Gisela acaba de hacerse saber a la sociedad argentina, al pueblo argentino, a través de todos los medios de comunicación, algo que ha dicho un expresidente del Banco Central, Martín Redrado, que dice que el presidente del Banco Central actual recibió instrucciones el lunes posterior a las elecciones del presidente de la República para que dejara la corrida cambiaria, no interviniera y que la gente entendiera o aprendiera a votar a los que correspondía votar. Si eso es verdad, es algo verdaderamente terrible. Y efectivamente el Banco Central, usted como economista, ¿advirtió que intervino ese lunes maldito? No, ese día el Banco Central intervino a último momento, pero al Con principio una cifra muy pequeña. con una cifra muy pequeña, al principio de la jornada no lo hizo. Esta situación yo creo que... Perdón. No lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? No, yo no tengo información por qué no lo hizo, yo me remito a los hechos No, fácticos. quería saber digamos. si usted tenía una idea sobre por qué no lo hizo. No. Lo que sí se puede ver es que, en definitiva, el dólar se fue a 63 pesos, pero cuando uno ve en realidad cuáles son las razones y uno analiza incluso las medidas estas económicas, en realidad ve que el corsé con el cual se sostiene este modelo económico tampoco fue cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la liberalización total del mercado de cambios, la libertad total a la apertura, a la entrada y a la salida de los capitales financieros y las altas tasas de interés, primero con las LEVAX, después con las LELIX, es un cóctel molotov para la economía real. Esto, digamos, hace que cada cuestión que suceda en la economía financiera realmente, tanto afuera del país como adentro del país, le pegue realmente muy fuerte a lo que es la economía real y a la economía productiva, es decir, al pequeño productor, al pequeño empresario pyme, al empresario pyme normal y también a la gente de a pie. Entonces, en definitiva, esos tres factores que hacen a la economía financiera en realidad le dan libre rienda para que dólar, capitales que entran, capitales que salen, lo puedan hacer con absoluta impunidad y pase lo que pasó en esta semana. María Victoria, las bases del peronismo, que están nucleadas ahora mayoritariamente en Hacemos por Córdoba, pero no podemos dejar de lado al otro sector, que es el que en definitiva en la nación ha ganado, es decir, una forma de caracterizar el pronunciamiento de ganar, porque no se ganó nada. Lo que se obtuvo es un respaldo a una determinada candidatura y a una determinada política. Las bases de ustedes, ¿qué les sugieren respecto al voto del orden nacional ahora que viene la elección del 27 de octubre? Vuelvo a repetir, las Usted bases, que milita junto con la gente. es que es diverso, digo, el electorado de Córdoba no siguió un patrón, si lo podemos analizar en un contexto Yo ahora nacional. digo para el futuro. Por eso, pero si uno lo analiza, Hacemos por Córdoba, en la provincia y en la ciudad respecto al país, tuvo un resultado diferente. Hacemos por Córdoba tiene una base de un peronismo que es receptivo tanto del voto de Macri como el voto de Fernández Fernández. Cuando uno analiza lo que recién les comentaba del corte de boleta, las bases de Hacemos por Córdoba, y creo que acá traigo un comentario de la discusión de recién, no sirve ponernos en la grieta, porque el electorado, al menos hablamos del de Córdoba, que es el que nos compete, está buscando, y en el corte de boleta y el apoyo hacia Hacemos por Córdoba, está manifiesto que lo que la gente está buscando no es más pelea entre dirigentes a ver si somos más de derecha o somos más de izquierda. Estamos buscando un país que medianamente sea estable y que la gente pueda tener políticas de Estado en las que confiar. Eso se demostró en el aporte del voto de Hacemos por Córdoba a una gestión que demostró, pese a las diferencias tan tajantes de una grieta que entiendo fue desde el gobierno nacional marcada desde la elección pasada, en la que se profundizó y hoy creo que están tomando de su propia medicina, porque es Boca o River, acá no había una línea en el medio. Córdoba planteó desde Hacemos por Córdoba una gestión local con defensa de lo que venimos sosteniendo y que la gente Hay viene una línea en el apoyando. medio que no ha recibido respaldo, que es la de La Baña. Hay una línea en el medio, pero no ha recibido el respaldo que ellos supusieron que podían Porque obtener. yo creo que tan marcada está la grieta, y creo que el desafío, al menos de nuestras nuevas generaciones, es entender que no podemos seguir siendo Boca o River, porque no se puede seguir así. No podemos decir lo de ellos es espantoso, lo de ellos también es horrible. Hablando no es de así. lo espantoso de uno y otro,
ambos en su momento, Fabre, cuando hablaba Marochi, cuando hablaba Fabre, disentían. Y ahora cuando usted hizo también una caracterización, veo que no la comparte. No la comparten, ¿por qué? ¿Usted o Fabre? A ver, un poco volviendo ¿A al Peresini? al planteo de Peresini. Es decir, en definitiva, si hay algo que caracteriza al peronismo es que su columna vertebral como movimiento social es la gran masa de trabajadores argentinos. La clase trabajadora principalmente es peronista. Y con esto, cómo el peronismo recuperó su representación social después de la derrota del 2015. Que ahí es lo que yo le doy la razón. Tenemos que salir de la grieta. Es decir, el peronismo pierde la elección del 2015 cuando se engrieta hacia adentro y se divide en provincia de Buenos Aires y se divide a nivel nacional y ahí empieza a cavar la fosa de su propia derrota. Ahora está siguiendo el camino inverso, que es un poco para alentar lo que dice acá Victoria. Es decir, el camino inverso. Ese camino inverso tiene un núcleo central que ha soportado todas las presiones de afuera y de adentro del mismo peronismo, que es el glorioso peronismo del cono urbano de la provincia de Buenos Aires. Hace 3, 4 años que resiste desde afuera y resiste desde adentro. Y se mantuvo incólume y plantearon, hay que recuperar el Partido Justicialista Nacional. Desde ahí empezó a articularse con el movimiento obrero, con los movimientos sociales, con el diálogo con el campo, que ese fue un gran error del gobierno anterior, porque como dice, el pequeño y mediano productor agrícola ganadero es central, porque esa riqueza es la que principalmente nos provee de los dólares que necesitamos para nuestro desarrollo industrial. Acá Peresini decía que los movimientos sociales y de trabajadores marchan en una dirección también homogénea, pero diferente a de la caracterización que hace Marochi. Yo creo que en el movimiento obrero y los sectores sociales hay profundísimas ganas de salir a luchar. Lo que sucede es que son las profundísimas ganas de salir a luchar. De salir a ¿Alguien pelear. se lo impide? Sí, se lo impiden los dirigentes peronistas en los sindicatos. Bueno. Es esa burocracia sindical que está más cerca de Bandón y de Pien. Hay que romper las tranqueras, hay que romper los alambres. Salgamos con el pueblo de delante. Pero ustedes gobernaron 12 años el país, no desalambraron, no terminaron absolutamente nada. Hace 3 años que el venimos silencio saliendo sería un con el buen plan de método fondo. para escucharme, caballero. Yo le digo esto porque en este momento Argentina está ardiendo y el ajuste se está aplicando sobre la espalda del pueblo trabajador. Por lo tanto, creemos que no hay tiempo para la paz social, ni el diálogo, ni ninguna de esas mentiras que hoy viene a impulsar Fernández y la burocracia sindical. Es tiempo de salir a pelear, por eso denunciamos esta complicidad. Porque todos quieren llegar a diciembre, pero a costa de que el trabajador pierda el 30% de su salir a salario, pelear es que de gane la las concentración de la tierra, salir a pelear es que gane las elecciones. Y denunciamos que en este peronismo, salir a pelear que dejen de ser un sector minoritario, que traten de entender que hay que construir un movimiento mayoritario de unidad nacional. Escúcheme un segundo. Es que la pelea se puede dar en las situación es la urnas. siguiente. Necesariamente tiene que ser rompiendo La pelea todo. la damos en la urna, pero la victoria final del pueblo trabajador deberá ser en la calle, porque gobierne quien gobierne, estaremos en peores condiciones. Los planes de gobierno son contra el pueblo trabajador. Creemos que hay que salir a la calle, como lo hicimos durante todos estos años el Frente Izquierda. Lo que pasa es que el peronismo, mientras gobernó el macrismo, le votó todas las leyes, como hizo el izquierdismo. Hoy, Caserio, que se dice ser referente del Frente de Todo, fue el senador que garantizó el ajuste y que las leyes de ajuste se voten, entre ellas el acuerdo con los fondos buitre y el presupuesto 2019, con el cual están esquilmando al pueblo trabajador el día de hoy. Fabre, hay radicales, como el caso del gobernador de Mendoza, Cornejo, que quieren tomar completa distancia de Macri. No sé, va cambiando, va oscilando, se va modificando su posición, la de él, Sí, lo sí. digo la suya. No, hay dirigentes. Ese radicalismo es para usted compatible con su idea del cambio? Sí, hay Porque él dirigentes. propicia el cambio, ha perdido las elecciones Sí. recientemente. Sí, por eso les desdoblo. Hay dirigentes que están viendo el juego chico y no ven lo que dijimos que era el trasfondo entre república y autoritarismo. Yo siempre he hablado que tengo diferencias con distintos actores y son adversarios circunstanciales. Yo no hablo del enemigo, de la oligarquía, de todo ese idioma que me parece que nos remonta a épocas que queremos dejar en el pasado. Yo nací en democracia, yo no tengo enemigos, yo puedo tener un adversario circunstancial, pero no tengo enemigos. Y en esto quiero ser noble y quiero ser leal con lo que pienso. Usted preguntaba por qué se gana Córdoba, por qué se gana Capital Federal.
porque estoy convencido que en los lugares donde hay mayor incidencia de una educación pública y privada de calidad, hay menores posibilidades que triunfen los experimentos Pero en Santa Fe autocráticos. también lo hay, en Mendoza también lo hay. Córdoba y Capital me parece que son ejemplos de ciudadanías autosuficientes, No que no una dependen versión- tanto del empleo no público es una como en el visión- caso del norte del país. ¿No es una visión muy clasista la suya? No, al contrario, creo que tiene que ver con la educación, me parece. Así que a mayor Hay un nudo educación, importante. opción por Macri. Me parece que sería así. donde hay mayor incidencia de empleo público, de planes sociales, seguramente están más prisioneros de aquellos patrones de estancia que gobiernan, por ejemplo, el conurbano bonaerense desde hace Catamarca muchísimos es la años. provincia que más empleo público Vidal, tiene y se Provincia de Buenos recibieron Aires una es país igual. la provincia más conurbano. desarrollada industrialmente del país. Su Sí, sector sí, de La comercio, Matanza es un servicio, ejemplo, La la Matanza fábrica. es un ejemplo de nivel de vida, calidad es de donde vida, hay más, salud, es educación, la parte de la Argentina calles. donde más vida social y cultural hay. El Hay un conurbano problema. Nadie, bonaerense. nadie Yo de prefiero ustedes en un debate importante dijo, ¿por qué ganó Macri en Córdoba? Y Macri ganó en Córdoba porque Schiaretti liberó el voto para que parte de sus votantes le entregaran ese voto. Schiaretti, con la lista corta, militó activamente el Pero voto a Macri votante- y eso es lo que va a perdón, juntar el votante es libre de optar. El votante es libre de votar, pero hemos De visto optar, como de optar. parte del aparato schiarettista militó conscientemente para un voto a Macri. Lo hizo en 2015 y lo hizo en esta elección. En el también. campo, Pisicini, ¿se sienten los efectos de una falta de educación, de una crisis del sistema educativo? Porque nunca se pregunta eso. Sí, sí. Nunca se Sí, sabe lo bien. que nosotros vemos que, metiendo un poco ahí en el tema político, nosotros lo que vemos en el campo es que el campo ha acompañado a este gobierno y a veces por ahí algunos dirigentes, por vergüenza, no dicen lo que tienen que decir. Entonces lo que nosotros hacemos es, desde el interior, decirle, en conjunto con el gobierno de la provincia, decirle al gobierno nacional algunas cosas que otros no se animan a decir. ¿Ya la va a decir? En el tema de la, No, en el tengo que tema de hacer las una pausa. retenciones, Por eso le digo, Ah. ya la va a decir, lo voy a cortar, pero por una pausa, nada más. Hacemos la pausa y ya volvemos. Nuestro enemigo. Es el enemigo. Habíamos quedado, Pisicini, que usted estaba por enunciar lo que nadie se atreve a decir. Algo así era. el tema de las retenciones, que por ahí se dice que hay que sacar las retenciones. Nadie las va a sacar las retenciones. Es un chorro de plata que entra que le es necesario para el gobierno nacional, que es imposible. Entonces lo que nosotros decimos, no hay que mentirle ni al productor ni a la gente, no hay que mentirle, hay que decir, mire, las retenciones no las vamos a poder sacar porque es muy necesario para las arcas nacionales. Entonces hay que decir eso. Nosotros por ahí peleamos con el gobernador por el impuesto inmobiliario, resulta que nos llevan prácticamente el 60, el 65% del gobierno nacional y nosotros peleamos por 500 pesos la hectárea. Entonces lo que hay que luchar es ver de qué manera vuelve algo, ¿no es cierto?, al interior del país, del gobierno nacional. Entonces, a ver, que las bajen un poco a las retenciones es una gran cosa, pero lo que más hay que bajarle es al maíz. El maíz se hace federalismo, porque el maíz mueve todo el interior. El maíz se transforma en carne, no la soja, porque la soja se la vendemos a los chinos, a todos, se la vendemos para que coman ellos. Pero el maíz es lo que más genera federalismo en el interior. Entonces, hay que hacerle entender esas cosas. Cuando nosotros fuimos le dijimos, bueno, te escuchan, los otros no nos escuchan, estos te escuchan, pero no te dan bola. Gisela, ¿usted percibe que el mensaje que llega desde el gobierno central en materia económica es un mensaje mentiroso? No, como dijimos al principio... ¿Disfrazado? En realidad no llega a tener, digamos, la repercusión que buscaría tener. En lo personal no creo que cambie el resultado, digamos, de lo que se dio en las PASO, porque en definitiva las medidas que se están tomando ante una economía real que está totalmente deprimida, con una economía financiera donde aproximadamente el 80% de los fondos que prestó el Fondo Monetario Internacional ya se fueron, con un grifo financiero cerrado, es decir, no hay de dónde sacar nuevo financiamiento. En el tema, por ejemplo, de la soja, hay 23.000 millones de toneladas aproximadamente, que son 8.000 millones de dólares en este momento, que están a la espera de ver qué pasa con el dólar.
Es decir, hay medidas centrales que en definitiva, situaciones en las cuales se ve que estas medidas no van a tener en realidad la repercusión que buscan tener. Y hay una cuestión también que no se ha evaluado, que es el efecto catarata que esto va a tener en las provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Las provincias hoy están teniendo justamente una baja en la recaudación producto de la actividad deprimida. Toda esta situación del dólar contribuye aún más a pegar el poder adquisitivo, a pegar en el nivel de actividad, con lo cual va a reducir aún más los ingresos de la provincia. Pero, por ejemplo, esta medida que tomó el Gobierno Nacional con respecto al bono no remunerativo de 5.000 pesos a los empleados públicos nacionales, fuerzas de seguridad y militares, esto va a repercutir también en reclamos gremiales para el resto de las provincias y del resto de los gobernadores. Entonces, aproximadamente se calcula que esto va a tener un costo provincial de 1.500 millones de pesos para todas las provincias, producto de este efecto catarata que va a terminar causando las medidas tomadas a nivel nacional. Fíjese, Fabre, el candidato que usted caracterizaría como el candidato del autoritarismo fue llamado por el candidato presidente también, al mismo tiempo, Macri, para tratar de contribuir a apaciguar la situación de los mercados. Y parece que ha dado algún resultado de $1 de 63 a $1 a 58. Me parece que solamente en los países... Esa confluencia entre autoritario y civilizado, no sé si Macri es civilizado, tengo mi duda. Yo digo que debería ser lo normal, que se comuniquen dos precandidatos que hagan cada uno el resultado electo en sus internas, que las PASO no es más que eso, debería ser algo natural. En Argentina lo que pasa es que justamente hemos vivido con esto de tener enemigos permanentes y no adversarios. Y eso es lo que me parece que se tiene que empezar a cambiar y empezar a discutir las cuestiones de fondo. Por ejemplo, el campo, aporto de la cosecha de maíz y soja, 9.000 millones de dólares. Por ejemplo, somos el 8º exportador mundial, Córdoba, de maíz. ¿Y qué le vuelve al productor? ¿Qué le vuelve al sector agropecuario? Si uno está en Vicuña Maquena, no tiene dónde atenderse de salud, los caminos primarios no te dejan sacar nada, las rutas en mal estado, tienen que viajar al Río Cuarto con una vela a ver si llegan porque se mueren en el camino, en las ambulancias. O sea, Córdoba y el sector agropecuario le aportan muchísimo al país. ¿Y qué le vuelve? Muy poco. ¿Esto por qué? Entonces hay que empezar a buscar la causa, el gasto público. Marón, si usted le quiere contestar a Fabre. Y si gana Cristina va a aumentar el gasto público. Sí, por supuesto. Y la inversión pública. Sí. Y en el sistema financiero lo vamos a poner a favor del desarrollo y del sector privado. Porque con el 70% de intereses que está cobrando tu gobierno hace 2 años, la economía no puede funcionar. Pregúntale a cualquier productor, a cualquier empresario si con una tasa del 70% puede funcionar la economía. Es inviable, no pasa en ninguna parte del mundo. Lo que está viviendo Argentina es un paroxismo económico, un aquelarre económico. En serio, uno sale afuera y hay como una frialdad porque es monstruoso lo que está ocurriendo. La gente no puede trabajar, los comercios no pueden vender, las fábricas no pueden producir, los supermercados están congelados, nadie atiende un pedido. La economía no funciona, hay que sacarla a producir, hay que sacarla a funcionar, que fue lo que hizo el peronismo en el 2003 cuando cayó de la Rúa y cayó la convertibilidad junto con el cabalismo. Hay que volver a producir. Si me permite, Carlos. La economía de nuestro país, a partir del 2001, de las rebeliones del 2001 y las grandes movilizaciones, logró imponer algo que todos los dirigentes esconden, que es que del 2001 hasta el 2005, y ese crecimiento que el peronismo se adueña, fue porque se dejó de pagar la deuda externa de nuestro país. Se dejó de pagar la deuda externa y el crecimiento permitió un relativo... Y ahora va a pasar lo mismo. Entonces, si usted escuchara, y tan estudioso que es, estudiara la historia argentina, pudiera reconocer que eso se dio impuesto por la movilización porque no había más alternativa. Luego, los canjes de Labaña, que en ese momento era ministro de Néstor Kirchner, impusieron nuevamente las renegociaciones, el canje 2010, el canje 2005, y eso nuevamente nos llevó por un embudo hacia el FMI, los órganos de crédito internacional, y que durante 12 años de gobierno, el kirchnerismo, que se decía no pagar la deuda externa, pagó 200.000 millones de dólares de deuda externa, terminando con una deuda de 140.000 millones. Por eso decimos que la deuda es impagable, es ilegítima y es el verdadero motivo y el nudo político en donde está atado el hambre del pueblo trabajador. Como concejal, María Victoria Flores, tiene trato, dije a su momento en el comienzo del programa,
con la gente y saber qué mensaje le transmitía a la gente. Ahora, después de esta semana tan tremenda que estamos viviendo, porque no ha terminado la semana, este programa está siendo grabado el día viernes a las 18 horas, es decir, para que la gente sepa cuando se repita cuándo está siendo grabado, porque se van a tomar aparentemente nuevas medidas. Quizás en este momento que yo estoy hablando se están tomando nuevas medidas. A mí lo que me interesa es cómo cae en la gente este estado de perturbación que advierten con la sola lectura, ya sea de diario, o oír las radios, o ver los programas de televisión, cómo cae en la gente este conjunto de medidas. Si tienen alguna ilusión, alguna expectativa, alguna esperanza. Mire, yo creo que lo que hay es mucha preocupación, y la comparto la preocupación inclusive en este panel porque hemos pasado de conceptos de autoritarismo. Digo, estamos tratando con dirigentes políticos que tienen que llevar un mensaje a la ciudadanía y lo único que hacemos es profundizar la grieta, pero después decimos que no tiene que haber grieta. Entonces, creo que hoy la gente está muy preocupada porque realmente las medidas, al menos entiendo y lo que uno puede percibir, son como, y me hago cargo, digo personalmente, digo, son medidas que tienen hasta plazo, 2 meses, cuando vemos que hay un supuesto bono, una ayuda de 2.000 pesos, pero que tenemos $1 en 60 pesos y que hay un impacto de un 23%, digo, los 2.000 pesos por ahí son medidas como insuficientes. Y quizás la pregunta de la gente es, ¿y si hoy se hizo? ¿Por qué antes no? Entonces, creo que esto desestabiliza aún más la preocupación que se puede tener. Creo que estamos en una situación que realmente es preocupante. Hablo por la ciudad de Córdoba principalmente porque, digo, estamos con los recursos muy comprometidos para las gestiones que vienen y los gobiernos son desde lo local hasta lo nacional, pero vuelvo a repetir, creo que debemos ser más racionales y conscientes cuando planteamos qué pensamos y qué opinamos, porque no se puede pasar de un estado de bienestar absoluto a un autoritarismo absoluto. Cada gobierno tiene virtudes y defectos. Lo que tenemos que analizar es desde Córdoba qué queremos para Córdoba y qué están pidiendo los cordobeses, que son medidas concretas, que hay un gobierno local que, le pregunto, que lo está garantizando. ¿Qué le dice la gente a usted? Está preocupada. Porque acá le decimos... Hoy visité una escuela y los docentes me preguntaban, ¿el gobierno de Schiaretti va a pagar el bono o no va a pagar el bono? Esa pregunta que también María Victoria. Mucha confusión y preocupación, porque la gente no termina de entender qué va a pasar, pero lo que sí sabe es que hay cada vez más negocios que se cierran, que la economía está estancada y que el salario no alcanza. Y nos pasa a todos, en todos los niveles sociales. Entonces, creo que partir de conceptos de autoritarismo o conceptos clasistas y medidas que tienden a la confusión no sirve. Córdoba necesita políticas claras para sus gobernados y creo que en esto la muestra de los cordobeses ha sido que están valorando las gestiones locales por sobre los candidatos presidenciales. A ver qué era lo que decía Pérez. No, que yo recorriendo unas escuelas, los docentes que están por debajo de la línea de pobreza, porque el gobernador Schiaretti ha pautado y acordado con las conducciones sindicales de Montserrat un salario por debajo de la línea de pobreza. Estaban muy preocupados porque la cláusula gatillo parece que el gobierno no la quiere pagar porque bajó la recaudación, porque ataron la economía de la provincia al pacto fiscal 2019 que impuso Macri. Y me preguntaban si van a pagar este bono de 5.000 pesos. Es lo que empieza a correr. La crisis golpea la Casa Rosada, la Cámara de Diputados y va a golpear el panel y la legislatura y nosotros estaremos acompañando ese reclamo. Por eso decimos que hay que salir a la calle, porque si no se otorga un inmediato aumento salarial de emergencia y de jubilaciones, vamos a llegar a octubre votando con la panza vacía, con salarios por los peores a los que hay actualmente, y van a ser tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales responsables de ello. ¿Usted, Gisela, tiene una explicación de por qué se produjo la corrida cambiaria? Desde lo técnico, desde lo científico, desde la economía. ¿Sí? Vuelvo digamos, a los 3 ejes que venía anteriormente, ¿no? El hecho de la corrida cambiaria se da en un contexto en donde el año pasado venimos de corridas cambiarias. Entonces la pregunta sería, no por qué se produjo esta corrida cambiaria, sino por qué se vienen produciendo todas las corridas cambiarias. Entonces acá uno es cuando trata de analizar y uno ve que a partir, por ejemplo, del 13 de diciembre del 2015, en realidad se liberó completamente el mercado de capitales a la entrada y a la salida. Esto causa que cuando un aleteo de golondrinas, por ejemplo en China, nos impacte duramente y de lleno.
Entonces, no solamente la cuestión interna nos afecta ahora, sino que, por ejemplo, uno cuando ve el mundo exterior, en donde Trump se está peleando con China, en donde no sabemos qué va a pasar, digamos, si va a ser una guerra de divisas o no, donde en realidad la economía europea está desacelerando su crecimiento, donde la tasa de interés de los Estados Unidos está bajando porque ve que la economía en general se empieza a desacelerar, el precio de los commodities está también bajándose, con lo cual también eso impacta en las exportaciones y en los dólares que nosotros necesitamos y que rezamos para que vengan, digamos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hacen que hoy la economía argentina esté muy vulnerable justamente para que cualquier factor, ya sea interno o externo, nos pegue como nos están pegando. ¿Por eso qué dice Manochi? Por eso, ese es uno de los grandes presupuestos donde Macri en su diagnóstico comete un gran error y comienza a fracasar su gobierno. Creer que el mundo lo iba a salvar. Hoy, por la descripción que hace la economista Gisela, sobre cómo está el mundo, Gisela, la Argentina tiene que dejar de cobijarse, tiene que dejar la utopía de cobijarse en el mundo y volver a cobijarse en la familia argentina. Tenemos que recuperar el trabajo argentino desde lo argentino. Tenemos que recuperar el trabajo argentino desde el sueño de la patria grande latinoamericana y la integración regional. Porque lo que está pasando, y esto lo pongo en discusión, y es lo que tiene que discutir Fernández y todos los responsables políticos del país, es cómo solucionar, porque lo que acaba de decir el economista, lo que dice el productor y lo que dice él es lo que Macri no le dio una respuesta. Y el problema se llama, el economista sabe, restricción externa. Pero acaba de decir el ministro de Economía de Brasil, además de su presidente, que si la Argentina toma posiciones protectoras, se disuelve el Mercosur. No tienen interés de seguir teniendo como socio en ningún emprendimiento regional a la Argentina. ¿Cuál es la explicación suya para eso? La política se mueve por correlaciones de fuerza, que el domingo cambiaron mucho. La América Grande de San Martín y Bolívar vuelve a tener posibilidades con el triunfo del Frente para Todos, que es un frente nacional. Primero se recuperó la unidad del peronismo, después se armó el Frente para Todos con sectores sociales y sectores políticos, y estoy seguro que como hizo Perón en una situación dramática, que usted fue protagonista principal, la anuncia que le planteaba, como este enmarañamiento donde lo quieren comprometer a Fernández en situaciones que él no puede resolver. Para seguir sosteniendo un plan de ajuste que en definitiva, si se profundiza esta semana, no sé qué va a suceder de acá a 10 días. Bueno, Perón en esa situación dramática, primero llamó a la hora de los pueblos, y el principal protagonista de la hora de los pueblos fue Perón y Ricardo Balbín, porque se dio cuenta de la situación dramática. Si los argentinos no nos damos cuenta del dramatismo de la situación y lo arreglamos entre todos, va a ser muy difícil salir adelante. Esa invasión, a modo de mensajes catastróficos, cada uno de ellos, de Brasil hacia la Argentina, porque es una especie de invasión intelectual, por ahora, recursiva, discursiva, traería consecuencias graves para la Argentina si se rompe este bloque regional. Siempre es importante la integración regional. Creo que esta es una elección de los argentinos, lo que se diga desde Brasil o lo que se diga de Venezuela, negando, menoscabando la figura del candidato por sobre la vicepresidenta, me parece que no corresponde. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar en abrir más mercados, en abrirnos cada vez más, porque es lo que el mundo está pidiendo. Nosotros estamos produciendo alimento para el mundo y eso nos va a exigir darle valor agregado para poder ser competitivos, porque como se abre para salir, se abre también para entrar. Entonces eso nos va a exigir desarrollarnos. Y eso es lo que no se está en discusión. Me parece que hacia eso tenemos que empezar a pensar, a avanzar, Fabre, y no encerrarnos a vivir como Venezuela, en vivir como Corea del Norte. Yo no quiero vivir como Corea del Norte. Pero es lo mismo que dijeron en 2015. Millones le dijeron que el ajuste que ustedes aplican no va más. Es por eso nosotros estamos muy contentos de que efectivamente su gobierno se esté desmoronando, porque es el principal enemigo del pueblo. Pero gobernamos algo. A vos me hablas de cuál es el modelo de gestión. ¿Cuál es el modelo de gestión? La Facultad de Filosofía. Nosotros consideramos, decime un modelo de gestión válido. Que todas las propuestas que ustedes han hecho han fracasado. Hay necesarias propuestas de fondo, porque la descripción que Gisela hacía
Es realmente preocupante porque se profundiza en el corto periodo de tiempo. ¿Qué Para país resolver aplique este esas problema, recetas que es necesario funcionen? nacionalizar la banca y ¿Pero el qué comercio países? exterior para terminar con la fuga de capitales. Pero De lo sí, contrario, nunca ¿Qué saldremos de esta países, manera. legislador, qué minutos, países hacen eso y ha funcionado? como Dígame nos- uno. El que estará en marcha en manos de la lucha del pueblo Como nos trabajador, quedan no dos de los minutos. empresarios. La industriales. utopía del Quedan 2 bueno, minutos. locura. ¿Qué quiere decir? No, voy a aprovechar estos minutos para agregar a lo que dicen luego. Es decir, hoy el mundo está en manos de liberales proteccionistas. Ese es el problema. Brasil está en manos de un presidente que es liberal proteccionista. Norteamérica lo mismo y Francia lo mismo. Por eso ese mágico acuerdo con Europa que tenía que traer el desarrollo y las inversiones fue dinamitado a los 4 días. Fue dinamitado por el presidente de Brasil, que se negó a recibir la delegación francesa, porque Brasil, en la dinámica y en la acumulación económica latinoamericana, actúa como un subimperialismo. Y Francia hizo lo mismo, porque en cuanto a la producción agrícola y ganadera en Europa, actúa como un subimperialista. Yo quiero saber si para el campo le es importante la integración regional. Muy importante. Mire, de hecho, mal y pronto, si nosotros no estamos integrados, prácticamente tenemos que ser competitivos. Lo primero que tenemos que hacer es ser competitivos, porque si no nos atrasamos, nos encerramos dentro de, como nos ha pasado, y no somos competitivos. Hay que abrirse al mundo y hay que seguir, pero no hay que únicamente esperar todo en eso. Tenemos que, el mercado interno también existe y hay que ser competitivos también en el mercado interno, porque si dejamos de lado el mercado interno, es lo que le ha pasado votándolo, ¿me entiendes? Han puesto todo el foco en la exportación y se han fijado en el mercado interno. Era una pregunta que generalmente no se le hace a los hombres del campo. Yo le quería hacer. Le agradezco a todos la participación. Y vuelvo a decir lo que dije al comienzo. Durante 3 meses dije que no había encuestas en la Argentina. Las que había, las que se difundían, eran todas truchas. De hoy en más van a volver a surgir, seguramente. Y además intoxicaban los programas de televisión con la presencia de pseudos encuestadores. Ahora llevan a quienes aparentemente tendrían mayor seriedad. Existe la seriedad, existe el compromiso, existe la militancia, existe la lucha. Hasta la próxima. Con oportunidades, trabajo y progreso para todos. Pobreza cero en la Argentina.